Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Una vez más, compartiendo palabra de Dios con todos ustedes, y para mí es un privilegio poder hacerlo. Quiero decirle que estamos en Villa Hidalgo, ¿sí? En la calle de Arragueira, 2080 de José León Suárez, ¿sí? Y estamos los días miércoles a las 7 de la tarde y los días domingo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Nuestra iglesia central es Manantial de Vida y se encuentra allí en Barrio Libertador. ¿Sí? También puede visitarnos allí los días miércoles y los días viernes a las 7:30 de la tarde y los días domingo a las 10 de la mañana. Y quiero mandarle un saludo muy grande para las dos congregaciones y quiero compartir con ustedes en el libro de Daniel, el capítulo 6, ¿no? Quizás no lo voy a leer porque si es largo el pasaje y los tiempos nos apremian, pero sí voy a leer el suceso en que me quiero referir. Dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y dice que en el versículo 19 dice: y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Ya? Nos cuenta la palabra de Dios, nos cuenta la historia, que al rey Darío le pareció bien poner 120 sátrapas, armarse allí con 120 sátrapas y 3 gobernadores, y para que no le pesase toda la tarea. Y vio a Daniel, dice que vio a Daniel, y a Daniel lo puso entre los 3 gobernadores, pero que todos los demás deberían allí rendirle todo lo que sucedía en el reino, ¿sí? Pero a Daniel dice que él pensó ponerlo por encima de todos, aún de los 3 gobernadores, ponerlo por encima, porque había en él un espíritu superior, un espíritu superior. Y entonces allí todos buscaban ocasión para hacerlo caer a Daniel, para encontrarle alguna falla, pero no encontraban falla en Daniel. No encontraban error en Daniel, porque Daniel era un hombre fiel, dice la palabra. Era un hombre justo, era un hombre recto, el cual hacía las cosas muy allí rectas. ¿Por qué? Porque él era un hombre fiel. Era fiel a Dios y fiel a sus principios, fiel a su rey, fiel a todo lo que él tenía que serle fiel. Él era un varón que andaba rectamente, un varón que andaba justamente. Y dice que buscaban para allí hacerlo caer, pero no le encontraban falla, no encontraban error, no encontraban pecado en él. Entonces dice que como no encontraban manera, dice que entonces se acercaron al rey y le dijeron: vamos, rey, hemos hecho un edicto. Los gobernadores, los sátrapas, todos hemos hecho un edicto que queremos que lo firmes. Porque si tú lo firmas, no puede ser abrogado. No puede ser censurado, no puede ser cancelado porque el rey lo ha firmado.
que por 30 días, por el transcurso de 30 días, si alguien hace algún petitorio fuera a otro hombre o a otro dios que no fueses tú, oh rey, que sea tirado en el foso de los leones. Y le pareció bien al rey y lo firmó. Porque allí los gobernadores y los sátrapas y allí todos los que estaban alrededor de él se habían juntado y lo habían aconsejado, ¿no? Pero luego dice que vienen y lo acusan a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Y dice que entonces cuando esto se entera Daniel, dice que va a su casa y abiertas las ventanas hacia Jerusalén, dice que ora 3 veces al día como lo tenía acostumbrado a hacerlo, como lo solía hacer siempre, dice. Entonces cuando los sátrapas y van a buscar a Daniel, lo encuentran, dice la palabra de Dios, y lo encuentran orando en presencia de su Dios. Orando en presencia de su Dios. Y dice que cuando lo van a buscar y se lo dicen al rey, el rey buscaba todas las maneras para evitar de tirarlo al foso de los leones. Pero dice que estos sátrapas, dice que lo amenazaban diciéndole, no, oh rey, recuerda que por la ley de Media y de Persia, el edicto no puede ser abrogado porque fue firmado justamente por el rey. Entonces lo echan a Daniel en el foso de los leones. Pero dice que al otro día, el rey va a buscar a Daniel. Y no había en él ningún daño. No había en él un rasguño. No había en él ni siquiera olor a leones. Porque los leones no se le habían acercado. Pero mirá cómo termina la historia. Dice que cuando lo sacan a Daniel del foso de los leones, sin ningún rasguño, sin ningún daño, dice que entonces el rey, dice que agarra a los sátrapas y a aquellos que lo habían acusado a Daniel y lo tiran en el foso de los leones junto a su familia, antes de que lleguen al suelo del foso. Ya los leones los habían consumido. Mirá, hay algo real. Que Dios defiende a los que son fieles. Dios guarda a los que son fieles. Dios los tiene cubiertos a los que son fieles, a los que son justos, a los que confían en Él. Dios los tiene guardado. Mira, dice la palabra de Dios que en un momento dice que Satanás va y quiere allí tomar la vida de Job, pero dice que no podía, porque Dios lo tenía cubierto. Y dice la palabra de Dios que Dios lo tenía cercado. ¿Por qué? Porque era un varón recto, un varón justo delante de él. Cuando hay una persona recta, cuando hay una persona justa, cuando hay una persona fiel a Dios, Dios no puede hacer otra cosa que guardarlo, que cubrirlo. Dice que la palabra de Dios que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Y aquel que es temeroso de Dios es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Por eso los ángeles de Jehová los acampan alrededor. Cuando viene el enemigo, no llega a tu vida. ¿Por qué? Porque los ángeles te defienden. Porque los ángeles te cubren. Porque los ángeles te guardan. Porque tú eres fiel. Porque tú eres una persona recta. Porque tú eres una persona justa delante de Él. ¿Y quién es justo? ¿Quién es justo sino aquel que dice, Señor, hágase tu voluntad?
esa persona es justa, esa persona es recta. Aquella persona que vive orando al Señor. Mirá, Daniel oraba 3 veces al día. No solo que era justo, no solo que era recto, sino que buscaba siempre la guía de Dios. Buscaba siempre hablar con Dios. Buscaba siempre estar en presencia de Dios. Dice que cuando fueron a buscarlo, dice que lo hallaron orando. En presencia de su Dios. En presencia de su Dios. Y no era que fue a orar porque tenía esta situación. No. Dice, y fue y oraba y oró como lo solía hacer siempre. ¿Tienes una vida de oración? ¿Tienes una vida de búsqueda de Dios? Mirá, dice Pablo hablándole a los galos, ¿verdad? Allí en Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17. Dice que debemos vivir en el Espíritu, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y viendo esta situación, entiendo por qué los leones no comieron a Daniel. ¿Por qué los leones no dañaron a Daniel? ¿Por qué los leones no se acercaron a Daniel? No solo porque Dios le había cerrado la boca. ¿Por qué Dios le cierra la boca? Porque Daniel era una persona espiritual. Y los leones no comen carne, no comen espíritu, comen carne. Los leones son carnívoros. Los leones son carnívoros. Por eso no se acercaron a Daniel, no dañaron a Daniel. Porque Daniel no olía carne, olía espíritu. Cuando hay una persona espiritual, los leones no se le acercan. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si hay una persona que anda en el espíritu, esos leones rugientes, ese león rugiente no te va a devorar, no se va a acercar, no te va a comer, no te va a lastimar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona espiritual, no eres una persona carnal. Tú no hueles carne. No hueles carne. Los leones cuando olfatean carne, se desesperan para comerlo. Pero ¿por qué no devoraron a Daniel? Porque era una persona espiritual. Porque era una persona que andaba en rectitud. Era fiel a Dios. Era una persona espiritual que vivía orando. Vivía en presencia de Dios. Y cuando hay una persona que vive en la presencia de Dios, es una persona espiritual. Y el espíritu no huele a carne. Tiene olor fragante delante de Dios. El espiritual es un perfume grato delante de Dios. Dice que debemos entregar nuestra vida como olor fragante, como perfume grato delante de Dios. Y cuando una persona anda en el Espíritu, una persona es espiritual, una persona anda en oración, anda en búsqueda de Dios, anda en presencia de Dios, eso es olor fragante delante de Dios. Y cuando uno anda con ese olor fragante, no huele a carne. No huele a carne. Los leones no le hicieron daño. ¿Por qué? Porque Daniel era no olía a carne. Olía a espíritu. Salía olor fragante de él. En presencia de Dios. Por eso usted puede distinguir cuál es la persona que anda en el espíritu y cuál es la persona que anda en la carne. Por eso Pablo decía, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son... Y empieza a nombrar todas las cosas que nos lleva la carne, ¿no? Como la lascivia, la envidia. La envidia. Las personas espirituales no andan en las cosas de la carne, ¿no? La envidia, la ira, la contienda, el enojo. Esas cosas no. El espiritual no se engancha en eso. El espiritual no anda en esas cosas.
No anda en el chusmerío, el espiritual no anda en chusmerío. ¿Por qué hay tanta gente que anda en esas cosas? ¿Por qué aún hay dentro de las iglesias personas que andan así? Porque todavía no dejaron la carne, hermano. Porque todavía no dejaron la carne. Porque todavía siguen en la carne. Porque no le dan lugar al espíritu. Los celos, la envidia, la contienda, el enojo, el chusmerío, los deseos pecaminosos. Hermano, hay que dejar todas esas cosas, porque todas esas cosas son de la carne. Y hay que buscar las cosas del Espíritu. Hay que buscar al Señor, buscar al Señor y Él te va a guiar a que andes como a Él le agrada en el Espíritu. Busca al Señor en oración. Todas aquellas cosas que te sucedan, llevar a los pies del Señor como lo hacía Daniel. Daniel dice que escuchó que se enteró que habían hecho el edicto. Y yo salió corriendo. ¡Ay, quién me va a ayudar! ¡Ay, quién va a salir por mí! ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? Para que esto no me ocurra. No. No fue allí como Chavo del Ocho. ¡Oh, y ahora quién podrá defenderme! No. Él sabía quién lo defendía. Él sabía quién estaba con él. Y dice que no fue a hacer otra cosa más que lo que hacía siempre. Llevar esa situación delante de los pies del Señor. ¿No? A veces tenemos situaciones y queremos nosotros defendernos nosotros. Nuestra carne se inflama allí y queremos, ¿no? Somos como levadura que enseguida nos inflamos. Pero el espiritual no hace eso, hermano. Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces nos vamos a airar. Muchas veces nos vamos a enojar, pero ese enojo, esa ira, esa rabieta que nos agarra. Agarramos, tenemos que llevarlo a los pies del Señor. Aquel problema, aquella situación, llevarlo a los pies del Señor. Poner esa carga en el Señor. Sabiendo que el Señor se va a encargar. Quizás nos va a llevar hasta el límite, ¿no? Como lo llevó a Daniel. A estar delante de los leones. Pero nunca va a dejar. Nunca el Señor va a dejar que los leones nos coman. Sino que va a usar esa situación para la gloria y honra de su nombre. Porque Él nos va a sacar airosos de esa situación. Dice que luego, dice que agarró y dijo el rey que de todo el pueblo tenía que adorar al Dios que adoraba a Daniel. Todo el pueblo tenía que arrodillarse ante el Dios que se arrodillaba a Daniel a orar. Quizás vas a sentir que los leones te están rodeando. Pero esa situación, Dios la va a usar para enaltecerte. Dios la va a usar para glorificar su nombre. Dios la va a usar para que todos vean que el Dios viviente a cual tú sirves, ese es el Dios real. Ese es el Dios viviente. Ese es el Dios más grande que hay, y no hay otro Dios como Él. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero llévala a los pies de Cristo. Orá, busca a Dios en oración y Él te va a sacar en victoria. Él te va a sacar en victoria. Cuando se enteró, Daniel fue y oró. Cual sea tu problema, cual sea tu situación, cual sea tu dificultad, ve, llévalo a los pies del Señor y Él se va a encargar. Él se va a encargar. Él va a hacer que salgas en victoria.
Lleva tu situación a los pies del Señor y Él te dará la salida, Él te dará la respuesta, Él te dará la victoria, Él te dará la solución. En Él está la victoria. Todo lo que es imposible para ti, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Créele al Señor, confía en el Señor. Hacé como Daniel, séle fiel al Señor y serví al Señor. Y Él te dará la victoria. Siempre, siempre, siempre. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor amado, por aquellas personas que están pasando por alguna situación difícil, por alguna situación, Señor amado, la cual ellos creen imposible, la cual se sienten rodeados, Señor amado, por sus enemigos, por los leones que quieren comer su carne, pero en el nombre de Jesús yo declaro que hay una victoria que se viene y que se le acerca para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, todos aquellos que confían en ti, Señor, van a salir en victoria. Tú les vas a mostrar la salida, tú les vas a mostrar la respuesta. Tú, Señor amado, vas a salir en favor de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo, y Señor amado, y dice tu palabra que para el que cree, todas las cosas le son posibles. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor en este momento está cerrando la boca de esos leones. En el nombre de Jesús yo lo creo y lo declaro, para la gloria y honra de su nombre. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima. Un abrazo a la distancia.